Una noche, muchas mentiras en la traición, desplegada en la deuda de seda, el reloj de pared marcaba las 12 cuando Clara entró en el salón, sintiendo que el aire estaba más pesado de lo normal. La casa, elegante y silenciosa, parecía observarla, como si cada objeto supiera que esa noche nada volvería a ser igual. La invitación había sido simple, una cena con su esposo, Ricardo, y algunos viejos amigos, pero Clara intuía que algo estaba mal. Lo podía sentir en el modo en que su marido evitaba mirarla directamente, en la tensión que se colaba por las grietas de las risas falsas. Clara, ¿vienes? La voz de Ricardo sonaba ligera, casi forzada. Todo está listo. Ella asintió, ocultando un temblor que le recorría la espalda. Mientras caminaba hacia la mesa, vio algo que le cortó el aliento, un sobre de seda negra, colocado discretamente junto al plato de su esposo. No era común que Ricardo recibiera cartas. Él siempre había odiado los secretos. Con manos que parecían no obedecerle, Clara abrió el sobre. Dentro, una fotografía, ella abrazada a Andrés, su hermano menor, tomada en un viaje que había prometido a Ricardo olvidaran, pero eso no era todo. Había otra fotografía en Ricardo con Lucía, su amiga de la infancia, en un gesto demasiado íntimo para ser solo amistad, y un papel doblado con palabras escritas, con una caligrafía elegante. La verdad siempre llega, incluso cuando dormimos tranquilos. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La traición no era un acto aislado, sino un tapiz tejido durante años, donde cada hilo era un secreto que alguien había decidido guardar. Su corazón latía con fuerza, mezclando ira, tristeza y un dolor que no podía contener. ¿Qué es esto?, preguntó, al borde de gritar, sosteniendo las fotos. Ricardo él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta se abrió, y Andrés apareció, con el rostro pálido, su culpa escrita en cada línea de su expresión. Clara, yo, susurró, pero no encontró palabras que pudieran reparar el daño. Fue un error. Todo fue un error. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su familia, su hogar, todo lo que había creído seguro, estaba ahora hecho trizas por la mentira. Pero entre la tormenta de emociones, algo se encendió en su interior, en una claridad dolorosa y silenciosa. La traición había abierto una herida. Sí, pero también mostraba lo que verdaderamente necesitaba confrontar, la honestidad consigo misma, y la fuerza para decidir si continuaría viviendo en ese laberinto de secretos. Pasaron horas, hablando en susurros, confrontando cada mentirao, cada decisión equivocada. No hubo gritos, solo un dolor compartido que los obligó a mirar más allá de la traición, hacia la raíz de su humanidad, sus miedos y deseos. Y cuando finalmente Clara salió al balcón, la brisa nocturna le acarició la cara, llevándose consigo un poco de su rabia y dejando espacio para la reflexión. Mirando el cielo, recordó algo que su abuela solía decir: las mentiras son como el hilo de seda bellas a la vista, pero si tiras demasiado, se rompen y cortan todo a su paso. Clara entendió entonces que la verdadera deuda no era con Ricardo, ni con Andrés, ni con Lucía, sino consigo misma. La deuda de seda que había sostenido durante años se había roto, y ahora, aunque dolorosa, le ofrecía la posibilidad de reconstruir su vida con honestidad. La noche había sido cruel, llena de traiciones, pero también reveladora en algunas verdades. Por más duras que sean, pueden ser liberadoras. Y en ese silencio helado, con la ciudad durmiendo debajo, Clara prometió no olvidar nunca que la verdad, aunque dolorosa, era el único hilo que podría sostenerla en pie. Clara cerró la puerta del balcón tras de sí y apoyó la frente contra la madera fría. La ciudad, con sus luces dispersas, parecía ajena a la tormenta que se desataba dentro de su hogar. Su corazón seguía latiendo con fuerza, y aún podía sentir el eco de cada palabra dicha, cada silencio cargado de culpa que había atravesado la sala. No puedo, susurró para sí misma,
mientras sus manos temblaban. No puedo creer que todo esto sea real. El sonido de pasos hizo que Clara se girara. Era su madre, Teresa, que había llegado sin previo aviso. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el estado de su hija, pero también de una profunda preocupación por lo que acababa de suceder. Clara, hija, ¿qué ha pasado?, preguntó Teresa con voz temblorosa, mientras se acercaba y le tomaba las manos. No me digas que... Clara respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que si empezaba a hablar de la traición de su esposo y su hermano, la culpa y la confusión podrían romper a su madre. Pero la verdad necesitaba salir. Mamá, dijo finalmente, su voz quebrada, es Ricardo y Andrés. Y, Lucía Ann, todo ha sido mentira. En toda mi vida ha sido mentira. Teresa retrocedió un paso, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Sus ojos grandes y húmedos buscaron comprender, pero el shock la dejaba muda. Dime qué pasó. Por favor, hija, dímelo. Clara respiró hondo y empezó a contar. Cada palabra era un filo cortante, una memoria que había intentado enterrar, pero que ahora debía enfrentar. Habló de la fotografía que encontró, de la sensación de traición que se apoderó de ella, del dolor que sentía al ver a su hermano y a su esposo envueltos en secretos que habían destruido su confianza. No puedo creerlo, murmuró Teresa, apoyándose contra la pared. Todo esto, todo este tiempo, y nadie me dijo nada. Nadie lo dijo porque todos tenían miedo, dijo Clara, con un hilo de rabia. Miedo de perderse, miedo de perderme a mí, Ana. Pero el miedo no justifica la mentira. A nada lo justifica. Teresa suspiró, y por un instante, madre e hija compartieron un silencio que decía más que cualquier palabra. Clara sintió que aquel momento era una especie de tregua en medio del huracán de traiciones. No hubiera alivio, pero sí un reconocimiento de que no estaba sola. Mientras tanto, en la sala, Ricardo y Andrés permanecían inmóviles. Ninguno de los dos sabía si seguir discutiendo o simplemente callar, dejar que Clara hablara y se desahogara. Ricardo finalmente rompió el silencio. Clara, yo no quería que esto sucediera, nunca. Te juro que jamás quise lastimarte. Su voz era débil, desesperada. Todo comenzó con un error que no supe detener. Y luego se fue acumulando, como un veneno que no podía controlar. ¿Error? Clara lo miró con incredulidad, sus ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. ¿Me estás diciendo que traicionar a tu esposa, a tu familia, con tu propio amigo y su hermano, es un simple error? ¿Eso es lo que llamas error? Andrés bajó la mirada. Su voz, cuando finalmente habló, fue casi un susurro. Clara, yo no quería... Yo solo pensé que podía manejarlo, pero todo se salió de control. ¿Manejarlo?, repitió Clara, con voz cortada. Manejar la mentira, manejar la traición, manejar los sentimientos de todos nosotros. Tu risa intervino, tratando de calmar la situación, aunque ella misma estaba al borde del llanto. Basta, basta los dos. Clara, hija, Ricardo, Andrés, esto no se resolverá gritando. Lo que ha pasado es terrible, sí, pero ahora hay que pensar, hay que hablar con calma. Clara respiró hondo, tratando de recuperar algo de compostura. Sabía que su madre tenía razón, aunque cada fibra de su cuerpo le gritara que quería gritar y romperlo todo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo para pensar, para entender, para decidir si esto tiene algún arreglo o si ya todo está roto para siempre. La noche avanzó lentamente, cada minuto pesado con la tensión de secretos revelados. Ricardo y Andrés permanecieron cerca, pero sin acercarse demasiado, respetando la distancia que Clara había impuesto. Las lágrimas, los suspiros y los silencios se convirtieron en un lenguaje propio, uno que hablaba de dolor, arrepentimiento y miedo. Al amanecer, Clara se sentó en la cocina, con una taza de café humeante entre las manos, mirando por la ventana como la luz débil del sol empezaba a filtrar el cielo gris. Recordaba cada momento de la noche, a los gritos contenidos, las palabras a medio decir, la traición que le dolía en cada hueso. Y en medio de ese dolor, algo extraño surgió, en un atisbo de claridad. Sabía que no podía volver atrás,
que no podía borrar lo que había pasado, pero también sabía que podía decidir cómo enfrentar el futuro. La traición no era solo un acto de otros, también era una oportunidad para aprender sobre sí misma, sobre su fortaleza y sus límites. Esa misma tarde, Clara reunió a todos en la sala nuevamente. Sus ojos estaban secos, su voz firme, pero su corazón aún dolido. «He decidido algo», dijo, mirando a Ricardo y Andrés. «No sé si puedo perdonar completamente, no ahora, pero sí sé que quiero claridad, verdad y respeto si vamos a continuar, de alguna manera. No más secretos, no más mentiras». Ricardo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo entiendo, Clara, te lo prometo. Todo será transparente de ahora en adelante. Lo que he hecho, lo que hemos hecho, fue un error que pagaré toda mi vida». Andrés bajó la cabeza, incapaz de hablar, pero Clara vio en sus ojos un reflejo de arrepentimiento genuino. Teresa, sentada en un sillón cercano, respiró profundamente, como si por fin pudiera relajarse un poco. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso, pero también entendía que, al menos, la honestidad estaba empezando a abrirse paso entre los escombros de la mentira. Los días siguientes fueron difíciles. Clara necesitaba tiempo para sí misma, para pensar, para reconstruir la confianza que había sido destrozada. Se alejó un poco de Ricardo y Andrés, estableciendo límites claros. Durante esas semanas, cada conversación, cada mirada y cada gesto se convirtió en una prueba de verdad, de arrepentimiento y de paciencia. Pero también hubo momentos de ternura inesperados. Ricardo le preparó café por las mañanas. Andrés le dejó notas sinceras, pidiéndole perdón y reconociendo sus errores. Y Teresa se convirtió en su confidente, acompañándola en cada paso de su proceso de sanación. Una tarde, mientras Clara caminaba por el parque cercano, se dio cuenta de algo que le hizo detenerse. El mundo seguía girando, la gente seguía viviendo, amando y sufriendo, a pesar de las traiciones y los secretos. Comprendió que la vida no espera a que uno se recupere del dolor. Uno debe aprender a caminar con él, transformarlo en fuerza. Esa noche, volvió a su casa, con un aire de determinación. Se reunió con Ricardo y Andrés una vez más, pero esta vez no hubo lágrimas ni gritos, solo hubo palabras sinceras, compromisos claros y un reconocimiento de que la vida estaba llena de errores, pero también de oportunidades para enmendarlos. «No será fácil», dijo Clara finalmente. «No podemos borrar lo que pasó, pero podemos decidir cómo seguimos. Podemos reconstruir algo, aunque sea pequeño, aunque sea frágil». Ricardo asintió, y Andrés hizo lo mismo. Hubo un silencio, y en ese silencio, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Mientras se recostaba en su cama esa noche, Clara pensó en la frase de su abuela: «Las mentiras son como el hilo de seda en vilas a la vista, pero si tiras demasiado, se rompen y cortan todo a su paso». Sonrió con tristeza, pero también con serenidad. La seda se había roto, sí, pero ahora podía elegir tejer algo nuevo, más fuerte, más honesto. Y en el susurro de la noche, mientras la ciudad dormía, Clara comprendió que aunque la traición puede dejar cicatrices profundas, también puede revelar la fuerza que uno siempre tuvo dentro. La deuda de seda no se pagaba con odio ni con venganza, sino con verdad, con coraje y con el amor que aún era posible rescatar. Los días que siguieron a aquella noche fueron un desafío constante. Cada miembro de la familia caminaba sobre un terreno minado en solo jest. Una mirada malinterpretada podía reavivar el dolor de la traición. Clara aprendió a observar con cuidado, no por desconfianza ciega, sino para protegerse. Sabía que aún amaba a su esposo y a su hermano, aunque la mentira los hubiera distanciado de manera brutal. Pero también sabía que ese amor no podía ser ciego. Ricardo, por su parte, se esforzaba por demostrar su arrepentimiento, pero cada intento se encontraba con la duda de Clara, y la duda era más cruel que cualquier reproche. Lo que antes era confianza y complicidad, ahora era un equilibrio frágil, como caminar sobre hielo fino. «Clara, hoy te preparé el desayuno», dijo Ricardo una mañana, entrando en la cocina con una bandeja. «No es gran cosa, pero pensé que tal vez te gustaría». Clara lo miró,
con la taza de café aún temblando entre sus manos. La bandeja contenía tostadas perfectamente doradas, huevos revueltos y un pequeño ramo de flores silvestres que él había recogido en el jardín. Gracias, respondió, con voz calmada pero sin sonreír del todo en aprecio el gesto. Ricardo asintió, consciente de que no bastaban los gestos. Se sentó frente a ella, tomando su taza y respirando profundamente. Sé que no puedo borrar lo que pasó, dijo con sinceridad, pero quiero que sepas que cada día que pasa, cada momento, estoy intentando ser mejor, para ti, para nosotros. Clara respiró hondo. Parte de ella quería creerle, parte temía que las palabras fueran solo eso, palabras, pero algo en su tono, en su mirada, le decía que estaba siendo honesto, y eso era un comienzo, frágil, pero un comienzo. Mientras tanto, Andrés se distanciaba un poco más. Había intentado acercarse a Clara, pero cada vez que lo hacía, la presencia de Ricardo parecía recordarle que la línea entre la lealtad y la traición era demasiado delgada. Andrés entendió que su hermano no solo había fallado a Clara, sino también a Elan. La culpa se volvió un compañero constante, silencioso y pesado. Una tarde, Andrés decidió hablar con Clara a solas. La encontró en el jardín, sentada bajo un viejo roble, las manos entrelazadas en el regazo y la mirada perdida en el suelo. Clara dijo, con voz temblorosa, necesito decir algo. Sé que no merezco tu perdón, y quizás nunca lo merezca, pero quiero que sepas que lamento cada decisión, cada momento en que fui parte de esta mentira. Clara levantó la vista, y por un instante sus ojos se encontraron. Había enojo, sí, pero también algo de compasión. Ese hilo humano que se resiste a romperse incluso en la traición. Andrés, dijo finalmente, no se trata solo de ti, se trata de todos nosotros, de cómo hemos permitido que las mentiras crezcan sin detenerlas. Tú y Ricardo tienen que asumir sus errores, y yo también debo decidir cómo sigo adelante. Andrés asintió tragando saliva, como si tragara también su propio arrepentimiento. Lo sé, y lo haré, no para que me perdones, sino porque debo enfrentar mis actos. Se quedó en silencio un momento. Gracias por escucharme. La vida continuaba y poco a poco, Clara comenzó a notar pequeñas señales de cambio. Ricardo empezaba a ser más consciente de sus gestos y palabras. Andrés mostraba arrepentimiento genuino en cada acción. Teresa, por su parte, se convirtió en el pilar silencioso de la familia, recordándoles que la verdad, aunque dolorosa, era la única base posible para la reconstrucción. Sin embargo, no todos los momentos eran suaves. Una tarde, mientras revisaban unas fotos familiares antiguas, Clara encontró una carta que Ricardo había escrito a Lucía meses antes de la traición. La carta estaba cuidadosamente doblada entre las páginas de un álbum. Ricardo, ¿qué es esto?, preguntó Clara, sosteniéndola con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Ricardo palideció, sus manos temblaron, y su mirada bajó. Es del pasado, dijo, con voz débil. No significa nada ahora. Solo no quería que te doliera verlo. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Sabía que el pasado no podía borrarse, pero el hecho de que él hubiera escondido la carta demostraba que aún quedaban secretos. El pasado siempre pesa, Ricardo, dijo Clara, pero ahora necesitamos vivir en la verdad, sin más cartas escondidas, sin más silencios. Él asintió lentamente, aceptando la lección que aún debía aprender, aunque la honestidad era más poderosa que cualquier intento de protección mediante mentiras. Los días se convirtieron en semanas. La rutina familiar adquirió un nuevo ritmo, donde la paciencia, la comunicación y la transparencia eran las reglas implícitas. Clara encontró fuerza en sí misma, descubriendo una independencia emocional que no sabía que tenía. Su amor por Ricardo y su afecto por Andrés no habían desaparecido, pero ahora estaban matizados por la cautela y la comprensión de que el perdón no es un acto instantáneo, sino un proceso. Una tarde, Clara decidió invitar a Lucía a la casa, no para confrontarla con ira, sino para enfrentar la realidad y comprender su papel en todo aquello. Lucía llegó con pasos tímidos, consciente de que era una intrusa en una familia herida. Clara, dijo Lucía, su voz apenas
un susurro. Sé que no debería estar aquí, pero quería disculparme. Por todo, Anne. Por mi parte en esto. Clara respiró hondo, dejando que el silencio hablara primero. Luego dijo con voz firme pero calmada: Lucía, no se trata de odiarte, se trata de entender cómo llegamos a esto, y cómo podemos, si es posible, seguir adelante sin mentiras. No será fácil, pero lo intento, por mí misma, y por todos los demás. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que la culpa no debía ser un peso para siempre, sino un recordatorio de que la verdad es la única manera de sanar. Mientras el invierno comenzaba a ceder y los primeros brotes de la primavera aparecían, Clara sintió que algo cambiaba en ella. La traición había dejado cicatrices profundas, sí, pero también había revelado una fortaleza inesperada. Aprendió que el amor no es solo pasión ni ternura, sino también paciencia, honestidad y la capacidad de enfrentar el dolor sin huir. Una noche, Clara se sentó en el balcón, con el aire fresco acariciándole el rostro. Ricardo apareció junto a ella, en silencio, y se sentó a su lado. No hubo palabras inmediatas, solo la compañía silenciosa de dos personas que habían atravesado la tormenta juntas. Clara, dijo finalmente Ricardo, gracias por quedarte, gracias por darme la oportunidad de enmendar lo que rompí. Clara lo miró, con una mezcla de amor y cautela. No es gracias a mí solo, es gracias a que todos estamos dispuestos a ser honestos, ahora, a enfrentar la verdad, a sostenernos incluso cuando todo parece desmoronarse. Ricardo asintió, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como estrellas atrapadas en el suelo. Y Clara comprendió que aunque la traición puede destruir, también puede enseñar, transformar y abrir puertas hacia una nueva forma de vivir. Teresa, desde la ventana de la cocina, observaba a su hija y a su yerno, sonriendo con una serenidad que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Sabía que la familia había sido marcada por la traición, pero también sabía que el hilo de seda roto podía ser reemplazado por otro más fuerte, tejido con la verdad y la conciencia. Esa noche Clara escribió en su diario: en la traición duele, pero la verdad libera. Cada mentira descubierta es un espejo que refleja lo que debemos cambiar. La deuda de seda que una vez nos envolvió en sombras, ahora nos enseña que solo con honestidad podemos reconstruir lo que se rompió. Y aunque el dolor persista, siento que la vida sigue, más clara, más real, más nuestra. Clara cerró el diario y miró al cielo nocturno, respirando profundamente. Comprendió que la vida es una serie de decisiones, algunas correctas, otras equivocadas, y que lo que realmente importa no es evitar el dolor, sino aprender a vivir con él, a transformarlo en fuerza y comprensión. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, Clara sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. La deuda de seda estaba rota, sí, pero la vida, con toda su fragilidad y belleza, continuaba. Y en ese momento, supo que aunque la traición había marcado sus días, también había abierto la puerta a un amor más sincero, una familia más consciente y una vida más verdadera. La primavera avanzaba lentamente, y con ella, la tensión entre los miembros de la familia parecía disiparse en la rutina diaria. Ricardo continuaba esforzándose por recuperar la confianza de Clara, y Andrés mantenía una distancia respetuosa, dejando que el tiempo suavizara la ira y el dolor que había causado. Teresa, siempre atenta, intentaba mantener la armonía entre ellos, aunque sabía que la paz era frágil, construida sobre un terreno todavía lleno de grietas. Una tarde, Clara decidió enfrentarse a su propia necesidad de cierre. Había sentido durante semanas que había llegado el momento de mirar más profundamente, de descubrir si había verdades aún ocultas que podían volver a romper lo que estaban intentando reconstruir. Llamó a Ricardo y Andrés a la sala, con un aire de determinación que no admitía duda. Tenemos que hablar, dijo Clara, sentándose y cruzando los brazos. No será fácil, y tal vez descubramos cosas que nos duelan aún más, pero necesito saber todo. Cada detalle, cada secreto que haya quedado. Ricardo tragó saliva, consciente de que lo que venía no podía ocultarse. Andrés, por su parte, parecía inquieto, como si temiera que el pasado aún tuviera fuerzas para devastarlos de nuevo. Clara, dijo Ricardo, con voz temblorosa, ¿te he dicho la verdad?
sobre todo lo que sé. Al menos eso creía. ¿Creías? Repitió Clara, con una intensidad que cortaba el aire. La verdad no se cree, se sabe. Y yo necesito saberlo en todo. Ricardo suspiró y asintió. Está bien. ¿Hay algo más? Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Cuando conocí a Lucía, no fue casualidad en ella. Siempre tuvo un interés por mí que yo no supe manejar. Pero lo que no sabes es que antes de nuestra boda hubo algo que cambió mi relación con ella y contigo. Clara frunció el ceño, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Ricardo tomó un sobre de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Esto fue escrito por Lucía antes de nuestra boda. Nunca quise que lo vieras, pero creo que mereces saberlo. Clara abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había cartas y fotografías, algunas de ellas tomadas años antes, que mostraban encuentros secretos entre Lucía y Ricardo, pero también documentos que revelaban algo aún más perturbador. A Lucía había manipulado situaciones para acercar a Ricardo a ella, incluso involucrando a Andrés sin que él lo supiera completamente. No puede ser, murmuró Clara, mientras las lágrimas comenzaban a formarse. ¿Lucía planeó esto todo este tiempo? Sí, dijo Ricardo, con la cabeza baja. Y yo, en mi estupidez y egoísmo, permití que pasara. Creí que podía controlar la situación, pero todo se salió de mis manos. Andrés, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era un susurro cargado de culpa. Yo también fui manipulado. No sabía que Lucía estaba detrás de todo. Pensé que mis decisiones eran mías, pero ahora veo que también fui una pieza en su juego. Clara sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre la traición, sobre los errores humanos de los que debía ocuparse, ahora estaba teñido de un plan mucho más oscuro y calculado. La traición ya no era solo un asunto de amor prohibido o errores egoístas, era una red de manipulación y engaños, que había durado años y que había envenenado las relaciones más cercanas de Clara. Clara respiró hondo, tratando de mantener la compostura. No fue solo Ricardo ni solo Andrés, fue Lucía. Todo esto fue diseñado para ¿qué? ¿Destruirnos? No lo sé, admitió Ricardo. Solo sé que yo permití que sucediera, y por eso debo asumir la culpa. Clara se levantó y salió al jardín. Necesitaba aire, necesitaba distancia de la locura que se había desatado en su hogar. La brisa de la tarde no logró calmar el fuego que sentía en el pecho. Sentía rabia, dolor, confusión, pero también algo más profundo, a la certeza de que ahora debía enfrentar no solo las traiciones personales, sino las consecuencias de un plan que había ido mucho más allá de lo que nadie imaginaba. Esa noche, mientras Clara meditaba en silencio, su teléfono sonó. Era un mensaje anónimo. Si quieres la verdad completa, busca en la casa de Lucía antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Clara se detuvo en Lucía. Todo apuntaba a ella. El plan, los secretos, la manipulación y ahora una amenaza velada que sugería que la historia aún no había terminado. Al amanecer, Clara se dirigió hacia la casa de Lucía, sola, con determinación. Cada paso que daba estaba cargado de miedo y coraje a la vez. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Entró y encontró la casa vacía, pero todo parecía preparado para que alguien la descubriera. En la sala principal, sobre la mesa, había un portafolio negro. Dentro, fotos y cartas revelaban algo que dejaba a Clara sin aliento. A Lucía había estado manipulando no solo a Ricardo y Andrés, sino también a varias personas cercanas a Clara, incluyendo amigos y colegas, para aislarla y controlarla emocionalmente. Esto no puede ser real, susurró Clara, mientras sus manos temblaban. Una voz detrás de ella la hizo girarse. Lucía estaba allí, impecable, con una sonrisa fría y calculadora. Sorpresa, Clara, me alegra que hayas descubierto todo por ti misma. Lucía caminó hacia ella con pasos lentos, cada uno lleno de una seguridad aterradora. Pero aún no sabes todo. Clara retrocedió, con miedo y furia mezclados en su mirada. ¿Qué más me queda por saber?, preguntó, tratando de mantener la calma. Todo, dijo Lucía, pero antes de decírtelo necesitas entender que nada de esto fue un accidente. Todo lo que pasó, cada mentira,
Cada traición fue para demostrar que incluso los vínculos más fuertes pueden romperse. Y ahora, tú estás a punto de pagar el precio. Clara sintió que su corazón se aceleraba. La tensión en la sala era casi palpable. Cada palabra de Lucía era como un veneno que se infiltraba en su mente. Pero, en medio del miedo, Clara recordó todo lo que había aprendido en la fuerza, la honestidad, la verdad. No podía dejar que Lucía ganara. No me vas a asustar, dijo Clara, con voz firme. No más. A Lucía rió, un sonido cortante y helado. Ya veremos, querida. Y ahora fue entonces cuando Clara notó un pequeño sobre debajo del portafolio. Lo abrió y encontró un video. Al reproducirlo, vio imágenes de Ricardo y Andrés, pero no en actos de traición, sino siendo manipulados, obligados a actuar bajo amenazas sutiles de Lucía. Era la prueba de que Lucía había controlado toda la situación desde el principio, y que su manipulación había sido mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. Clara respiró profundamente, sintiendo que por primera vez en semanas tenía claridad. Lucía podía manipular, mentir y planear, pero Clara tenía la verdad en sus manos. La fuerza que había encontrado en su dolor se convirtió en resolución. Lucía, dijo, con voz firme, esto termina hoy. Lucía la miró, sorprendida por la seguridad de Clara, pero aún confiada en su poder. Pero Clara no esperó más. Anne llamó a la policía y entregó todas las pruebas que había reunido, exponiendo la red de manipulación de Lucía. Anne semanas después. Lucía fue arrestada y enfrentó las consecuencias de sus acciones. La vida no sería la misma, pero ahora comprendía que incluso las heridas más profundas pueden revelar una fuerza inesperada. Y mientras la brisa de la tarde acariciaba su rostro, Clara escribió en su diario, una última vez: a la traición nos rompe, la mentira nos hiere, pero la verdad nos libera. Aprendí que no se trata solo de perdonar, sino de enfrentar, resistir y reclamar nuestra vida. La deuda de seda estaba rota, pero de sus hilos rotos he tejido mi libertad. En esa noche, mientras la ciudad dormía, Clara sonrió con un sentimiento profundo y definitivo. Había sobrevivido a la traición y había emergido más fuerte, más sabia y más consciente de la fragilidad y belleza de la vida. Y aunque el eco de la traición seguiría resonando para siempre en su memoria, Clara supo que había ganado lo más importante en el control de su propia historia.